Amén, hermanos. Feliz domingo de resurrección. La cristiandad en todo el mundo, como siempre decimos, los templos están cerrados, pero la iglesia de Dios está activa. Solamente desarrollamos actividades en los templos, pero su devoción por Dios, su amor por Dios y el mío siguen intactos para con nuestro Señor. Y también, gracias a la tecnología, hemos encontrado la manera de estar juntos de alguna manera, o por lo menos conectados. Y como era de esperar, tenía un mensaje para esta noche que tiene que ver con la resurrección de Cristo. En San Lucas capítulo 24 y verso 34 dice que el primer mensaje que tuvieron los cristianos fue: ha resucitado. Eso es lo que decían: ha resucitado, con alegría. Fue María, fueron los apóstoles luego, y luego dijeron a todos los cristianos, a todos los hermanos, los discípulos del Señor: ha resucitado, Cristo ha resucitado. Cuando éramos chicos cantábamos una canción que decía: Él vive, Él vive, Él vive. Y repetía varias veces. No era una gran canción como las que hacen ahora, con un montón de notas y estructura musical tan rica como las hacen los poetas cristianos de hoy. Era bien simple la canción, pero recuerdo cantar a viva voz: Él vive, porque como dice Pablo a los Corintios, si Cristo no viviese, entonces vana es nuestra fe. Si lo que pudiésemos apreciar del Evangelio es solamente lo que corresponde a esta vida, aunque es mucho, es importante, pero realmente es poco. Pero esperanza tenemos los cristianos de que porque Cristo resucitó de los muertos, en su resurrección nosotros tenemos vida. Y de eso quiero hablarles un poco en esta noche, usar un poco de este tiempo para compartir por qué Cristo ha resucitado, para qué Cristo ha resucitado. Y le invito a que agarre su Biblia, no sé si la tiene a mano allí, y si no, búsquela por un momento. En el libro de Romanos, vamos a estar por allí un ratito. El libro de Romanos, capítulo 2, en este caso. Vamos al primer texto, capítulo 2. Y verso 16, ¿para qué Cristo resucitó de los muertos? ¿Por qué es tan importante el mensaje del Evangelio de la resurrección de Cristo? ¿Por qué lo fue para los primeros discípulos? ¿Por qué lo fue para la iglesia a lo largo de la historia? ¿Y por qué lo es para nosotros hoy? Dice así, Romanos capítulo 2 y verso 16, en el día en que el Señor juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres, conforme a mi evangelio. Está hablando del tiempo final, del día final, en el que, como dice la Escritura, el Señor Jesucristo juzgará los secretos de todos los hombres, conforme a mi evangelio, decía el apóstol Pablo. El Señor resucitó para juzgar este mundo. Cristo no vendrá a la iglesia por segunda vez ya para darnos ejemplo, para morir en la cruz y luego resucitar, porque eso ya lo hizo. Ya vino a darnos ejemplo y vino a dar su vida. Ahora el Señor vendrá a juzgar. Vendrá a juzgar a las personas por su conciencia y vendrá a juzgar a los cristianos según hayamos entendido nosotros la palabra del Señor. En el capítulo 1 y 2 de Romanos habla de la culpa de los gentiles por no acercarse a la verdad de Dios, por no querer conocer la verdad de Dios. Habla de la culpa de los judíos por haber rechazado la verdad de Dios. Y habla de la culpa de todo el mundo por no volverse a Dios de todo corazón. Cuando a mí me preguntan en estos días si lo que vemos son juicios de Dios, la verdad es que podemos ver juicios de Dios. Y de hecho vamos a ver juicios de Dios. Porque el tiempo de la gracia un día va a terminar y vendrá el juicio del Señor a las naciones. Pero el juicio que mencioné para la iglesia de Cristo no es un juicio para condenación, sino un juicio para galardón. Usted y yo estamos comprados y redimidos por la sangre de Cristo. Cuando Cristo venga a los cristianos, a usted y a mí, va a juzgarlo por las obras que hayamos hecho, según dice el Apocalipsis, pero para galardón, no para condena. Pero sí vendrá Cristo, y eso hay que decírselo a los no cristianos, hay que decírselo al mundo. Cristo vendrá por segunda vez a la tierra, pero vendrá a juzgar a los hombres por sus pecados. Cuánto pecado hemos hecho, cuánto hemos maltratado nuestro propio cuerpo, la tierra, cuánto hemos desobedecido a Dios, cuánto hemos dado la espalda a Dios. Y por eso tendremos, como dice la Escritura al final de los tiempos, el juicio de Dios. Y Cristo vendrá
dice el apóstol Pablo, para eso resucitó, para juzgar al mundo. Pero también resucitó Cristo para justificar a los pecadores arrepentidos. Mire lo que dice la Biblia en Romanos, si usted está ahí me acompaña, capítulo 4 y verso 25, y eso es esperanzador. Así como Cristo va a venir a juzgar a los que no creyeron en Él y le dieron la espalda, Cristo en su resurrección justifica a los que sí creyeron en Él. A usted y a mí que sí creímos en el Señor, mire lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 4 y verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso significa, hermano, que Dios lo ve justo solo a través de Cristo. No por las obras que podamos hacer, no por lo que podamos realizar, no es por el amor que podamos dar. Eso lo hacemos como respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Somos justificados delante del Padre. Nos trata como si nos mereciésemos ser tratados por Dios cuando ve la obra redentora de Cristo en la cruz. Y para eso, dice Pablo en la carta a los Romanos, Cristo resucitó. Resucitó para justificar a aquellos pecadores arrepentidos. ¿Y mediante qué Dios nos justifica? Mediante la sangre derramada de su Hijo en la cruz del Calvario. Hace 7 días atrás estábamos celebrando la Cena del Señor, el recordatorio del sacrificio de Cristo. Y esa sangre que fue derramada, mediante esa sangre, el Señor nos justifica delante del Padre. Nos justifica también por la fe en Jesús, porque la sangre sola en sí misma no podría hacer la obra en los cristianos si no creyésemos en Él. La sangre está, como dice una canción allí de Marcos Witt, la sangre está en el altar, pero aquellos que creen en Cristo Jesús se apropian de esa sangre y de ese sacrificio. Así que también nos justificamos, o Dios nos justifica cuando creemos en el Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia de Abraham, creyó y le fue contado por justicia. La sangre de Cristo que fue derramada nos justifica. Nuestra fe en Dios, en Cristo y en su sacrificio y en su sangre derramada completa esa obra de justificación. Y también la gracia de Dios nos justifica, porque es imposible que usted y yo podamos ser aceptados por Dios si no fuera por su gracia. La gracia es el regalo inmerecido de Dios. El hecho de que Dios, como dije recién, nos trata como si lo mereciésemos, aunque no lo merezcamos. Entonces, justificados somos por su sangre, justificados somos por la fe en Jesús, y justificados somos por la gracia de Cristo el Señor. Cristo resucitó para justificarnos. Mire, aquellos que estudiamos un poco teología, sabemos que la obra de la muerte y de la cruz del Señor nos expía, porque Él es ofrenda expiatoria, nos quita la culpa del pecado. Pero la resurrección nos justifica delante de Dios. Si Cristo hubiese muerto pero no resucitado, estaríamos expiados de los pecados, hubiese sido quitada la culpa, pero Dios no nos hubiese aceptado. La obra completa de Cristo para la humanidad se dio en la resurrección de Él. Por eso que Pablo lo dice, justificados fuimos cuando Él fue resucitado, entonces podemos tener relación con Él. Él nos acepta tal cual somos para redimirnos de nuestro pecado. Luego, en Romanos capítulo 4 y verso 6, dice que también nos resucitó de los muertos para que nosotros andemos en novedad de vida. Hace poco tuvimos nuestros bautismos y este es el texto lema que le damos a los hermanos al bautismo. La Biblia dice que sepultados con Él en el bautismo tenemos vida nueva en su nombre, porque para eso resucitó Cristo, para santificar a los cristianos. El Señor vino a librarnos de la culpa del pecado. Él nos trajo por su sangre redentora la santificación para que podamos agradar a Dios. Antes la ley decía, no pueden pecar porque serán condenados, serán castigados. Ahora el Evangelio dice, pueden no pecar. Dios por su obra redentora nos ha dado la facultad de poder ser santos para Dios. Y para eso resucitó Cristo, para hacer posible la santificación de los cristianos. Como dije, nos libra del pecado, nos libra de la ley, capítulo 6 y 7 de la carta, esta carta a los romanos. También dice el apóstol Pablo a los judíos, a los romanos, a los judíos que estaban en Roma y luego a la iglesia gentil que estaba en Roma, que Dios nos ha librado de la condena de la ley. La ley nos condenaba, por eso vino Cristo que cumplió la ley para que todo el castigo
de la paga, como dice Pablo, de los que no cumplían la ley, caigan sobre Jesucristo y nosotros seamos libres de la ley. Mira, hermano, tendríamos que haber nacido en la época del Antiguo Testamento para entender lo difícil que era acercarse a la santidad de Dios. Solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar al pueblo por todos sus pecados. Ni siquiera los sacerdotes, solamente el sumo. Los sacerdotes entraban en el atrio y luego en el lugar santo, pero no en el santísimo. Así de difícil era el acceso a Dios. Pero Cristo, cuando murió en la cruz y resucitó, abrió el velo y ahora podemos acercarnos a su divina presencia. El Señor nos libró también de la ley, como dije, y también resucitó para darnos una vida en el Espíritu, que es la vida de libertad de nuestra propia naturaleza. El día de ayer, cuando estuvimos con la pastora Majo, hablamos de las tentaciones que a veces tenemos, de los inconvenientes que tenemos con nuestra propia naturaleza. Y el apóstol Pablo exclama en el capítulo 7 de Romanos: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De la carne, como decía él. Bueno, Cristo resucitó, hermano, para que sea posible, mediante el Espíritu Santo, la redención de nuestra propia naturaleza. Podemos ser libres de nosotros mismos, no solamente del pecado original y de la ley, sino podemos ser libres de nosotros mediante la transformación que es por el Espíritu Santo del Señor. También Cristo resucitó para completar su voluntad, para que seamos transformados y para que vivamos conforme a Él. Voy a leer una porción que está en la carta a los Corintios, capítulo 5. Acompáñenme si está en su casa y espera un cachito. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 15. Mire qué desafío para la iglesia cristiana. Seguramente en este día muchos van a celebrar el domingo de Pascua o el domingo de Resurrección. El lunes todavía a lo mejor se acuerden un poco, yo no sé, el martes, miércoles y jueves o viernes o la semana entrante si seguirán recordando esta realidad. Pero mire, para la iglesia cristiana el desafío que implica o que impone la resurrección de Cristo. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 y verso 15: y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo voy a repetir. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El desafío es la transformación del cristiano. El desafío es vivir para la gloria de Dios. También cantaba una canción, no sé si en tantos días de encierro uno se pone a recordar cosas viejas y encima algunos años tenemos, como tenemos bastante para recordar, pero decía una canción muy breve: que mi vida gloria te dé, que mi vida gloria te dé, que mi vida gloria te dé, Señor. Lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, que los que vivimos ahora por la resurrección de Cristo, esa vida que tenemos, la usemos para honrar al Señor. El propósito de la resurrección de Cristo es que los que por Él vivimos ahora, también vivamos para Él. Mire qué desafío tiene la iglesia cristiana, que trasciende, como dijo Candela. Hoy estuvimos orando un rato en familia antes de comenzar este tiempo de reunión, y recuerdo una frase de la oración de Cande, de que no es solamente para nosotros este día, el día de recordatorio, porque cada día debemos amanecer sabiendo y recordando estas palabras del apóstol Pablo: los que ahora vivimos por su muerte y su resurrección, debemos vivir para su gloria. Para eso resucitó Cristo el Señor, también para que vivamos nosotros para su gloria. Y miren lo que dice también el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, pero la primera carta a los Corintios, porque también el Señor resucitó para llevarnos a su gloria. Cuando Él le explicó a los discípulos ahí en la carta de Juan, de que Él iba a partir, iba a resucitar, iba a morir, pero luego al tercer día iba a resucitar para ir a preparar morada para ustedes. Así le dice, porque el propósito de la resurrección de Cristo es reunir a toda la iglesia juntamente con Él en la gloria. Y esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Como decimos siempre graciosamente en la iglesia, cuando estamos todos juntos y pregunto: ¿cuántos quieren irse con el Señor? Y todos levantamos la mano.
y luego pregunto cuántos quieren irse hoy. Bueno, ahí ninguno levanta la mano porque aunque todos estamos seguros de nuestra redención, por la manera en que nos cuidamos, parece que ninguno tenemos apuro todavía. Pero qué gloriosa es la esperanza del cristiano, que la resurrección de Cristo es también para reencontrarnos con Él. Y eso le dice Pablo a los Corintios en la primera carta, si me acompaña allí en su casa, capítulo 15. Acá no los puedo ver, pero imagino que estarán buscando en la Biblia, así que voy a esperar como si estuviésemos en el templo. Allí el apóstol Pablo habla de este misterio de la resurrección, de que Cristo ha resucitado para que nosotros vivamos ahora en esa plenitud que nos da su resurrección. Entonces voy a leer un par de versículos porque tiene que ver con la esperanza de los cristianos. Una frase del apóstol Pablo allí dice que seríamos dignos de que nos tengan misericordia. Si terminada esta vida, no hay más esperanza más allá que esta vida. Y dice así, capítulo 15, voy a leer desde el versículo 13. Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Si la iglesia no predicase de la resurrección que va a haber al final, es porque tampoco Cristo ha resucitado. Y luego sigue argumentando el apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. ¿Qué valor tendría, como dije en relación a la charla que tuvimos ayer, solamente los principios éticos y morales que nos pueden bendecir, un tiempo bueno que podamos pasar en esta tierra y luego de esta tierra nada? Entonces dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, si no hay otra vida después de esta vida, entonces nuestra predicación no tiene sentido y nuestra fe tampoco tiene sentido. Pero sigue argumentando el apóstol Pablo y dice en el 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Dice, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, ya le dice a ellos, es vana y estáis aún sobre vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Qué maravillosa expresión. Si solamente en esta vida esperamos de Cristo, entonces que nos tengan lástima, dice el apóstol Pablo, porque como el resto de los mortales, no habría más esperanza para el pueblo cristiano que la que tienen las personas en esta tierra. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos y listo. No, el cristiano tiene una esperanza gloriosa, por eso que nos gozamos en la esperanza gloriosa. Y la resurrección de Cristo también tiene connotación en nosotros los que hemos creído, porque mire lo que dice el versículo 23 del mismo capítulo. Pero cada uno, hablando de la resurrección de los muertos, cada uno en su debido orden. Cristo, que fue el primero en resucitar, las primicias, y luego, y ahí nos incluye a nosotros, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección de Cristo tiene como propósito encontrarnos con Él en la gloria, porque los que somos de Cristo seremos resucitados para estar con Él en la gloria por siempre jamás. Para eso también resucitó Cristo, para reunirnos junto a Él en su gloria. Hermano, celebremos este día, celebremos mañana, celebremos cada día que Cristo ha resucitado, porque resucitó para juzgar al mundo, resucitó para justificar a los que creemos en Él, resucitó para santificar a los que creemos en Él, a la iglesia de Cristo, resucitó para que vivamos para su gloria, para que vivamos en plenitud, para que vivamos en libertad por su Espíritu Santo, y resucitó también para que compartamos con Él la gloria eterna. Mira, hermano, yo no sé de qué voy a partir. Yo sé que estoy seguro que usted tampoco sabe de qué va a partir. Lo que sí sabemos los dos es que en Cristo tenemos esperanza gloriosa, que compartiremos su gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si Él no resucitó, dice Pablo, entonces no hay resurrección. Y si no hay resurrección, dice Pablo, nuestra predicación y nuestra fe es en vano. Pero ¿sabe qué, hermano? Ni nuestra predicación ni nuestra fe es en vano, porque Cristo resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y faltó el amén de ustedes, que seguro habrá sido desde sus casas. Bueno, hermanos, feliz domingo
de resurrección. Celebramos la obra preciosa de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, la obra estaría incompleta. Así que vamos a orar ahora para recordar estas verdades. Si usted no las tenía, vuelva a escuchar otra vez esta predicación, vuelva a anotarse los textos de la Biblia. La carta a los romanos es muy rica para hablar de la obra gloriosa y victoriosa de Cristo y de cómo en Él tenemos esperanza los que hemos creído en Él. Pero recuerde y también advierta a aquellos con los que usted habla que Cristo va a venir a la iglesia a juzgar al mundo. Va a venir a buscar a la iglesia, pero también a juzgar a este mundo que le ha dado la espalda. Yo me gozo en escuchar en este tiempo que mucha gente se está volviendo a Dios. Nos gozamos los que somos cristianos de que entendamos que la única realidad para el cristiano, para el ser humano, para vivir en plenitud, es volverse de todo corazón a Dios. A un poeta y teólogo de los padres de la iglesia decía: nuestras almas no descansarán sino hasta que se encuentren con nuestro Hacedor. A lo mejor haya personas conocidas, amigos que se han unido ahí por WhatsApp y por el Facebook que no tienen a Cristo en su corazón y que han celebrado esta Pascua como un evento más, como un tiempo más, una festividad religiosa, cristiana, pero sin el debido sentido que eso tiene. Yo le invito a que ahí donde usted está pueda hacer esta oración, reconociendo a Cristo como el Señor, para que no esté entre los juzgados cuando Él venga a juzgar, sino que esté entre los justificados mientras usted acepta a Cristo como su Señor y su Salvador, y de allí en adelante Cristo ha pagado por usted, ha justificado con su sangre, usted ha creído en Él y eso lo justifica delante del Padre. Entonces le invito en este tiempo a hacer una oración para reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Y a partir de este tiempo, usted viva cada Pascua y viva cada día con un sentido tan especial como lo tiene para la iglesia cristiana. Cristo ha resucitado. Ha habido grandes hombres, influyentes hombres en la religión, en las ciencias, en las artes, pero hay una tumba con el nombre de cada uno de ellos. Cuando alguien va a recorrer Jerusalén y va a la tumba de Jesús está vacía, porque Cristo está vivo. Señor, quiero guiarlos en oración primero, aquellos que puedan hacer esta oración en su casa y digan así: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Señor, te pido que me limpies, que me renueves, que vengas a morar en mi vida, que me laves con tu preciosa sangre, que anotes mi nombre en el libro de la vida para el día de la redención, y el día en que Cristo venga y resucitemos de los muertos, yo resucite para vida eterna juntamente a ti. Esto te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Confieso que Jesús es mi Señor y es mi Salvador, y ayúdame a vivir para tu gloria. Ahora, los que somos Iglesia de Cristo, le invito a que cierren sus ojos, hagan reverencia donde están, y vamos a hacer una oración de gratitud al Señor y de alabanza a su nombre por lo que Él ha hecho por nosotros. Padre, te agradecemos infinitamente el don precioso de tu Hijo, el regalo maravilloso de Jesús para la humanidad. Te agradecemos por su vida, por su ejemplo, por su muerte y por su resurrección, que por su resurrección hoy somos justificados delante de ti. Y nos tratas como si fuese justo, solo porque Cristo resucitó y en su justicia, en su cumplimiento, en su obediencia, nosotros somos considerados justos para tu gloria delante de ti. Te agradecemos, Padre bueno, que Cristo haya resucitado para ir al cielo y preparar morada para nosotros también. Celebramos el hecho que después de esta vida tenemos una vida gloriosa contigo para siempre jamás. Y los que han partido nos han antecedido, se han adelantado a esa esperanza gloriosa que tenemos los cristianos de vivir eternamente en tu gloria, porque para eso has resucitado, para preparar morada para los que somos hijos tuyos y compartir la eternidad en tu gloria para siempre jamás. Te bendecimos y te honramos en el precioso y amado nombre de Jesús, a quien celebramos en este día. Y Padre, en estas Pascuas te ruego que tu bendición cubra a los cristianos.
como lo hizo el ángel allá en Egipto, y de allí la celebración judía de la Pascua y el significado que tiene para nosotros tu muerte dentro de ese contexto, también la sangre de Cristo nos libre de todo mal, como has prometido en tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque en Cristo estamos guardados, en Cristo estamos cubiertos. Bendecí cada familia que está mirándonos ahora a través de las redes. Multiplica la gracia tuya sobre ellos. Multiplica la provisión tuya sobre ellos. Señor, celebramos que tú estás con nosotros todo el tiempo. Celebramos tu presencia en nuestras vidas. Celebramos tu obra gloriosa, porque en tu obra la iglesia cristiana es glorificada. Gracias te damos por Jesús. Amén.